manera. En primera instancia, darle un aviso de utilidad pública. Decir que la semana pasada se quedaron unos lentes, así que se quedaron unos lentes en la clase. Así que si a alguien le faltan esos lentes, atrasito van a estar en una mesita, ¿ya? Así que bien, vamos a orar inmediatamente dándole gracias al Señor por esta hermosa bendición que nos tiene reunidos un día domingo más en la casa de nuestro Padre Celestial. Así que inmediatamente vamos a ir a dirigirnos en oración a nuestro Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por su amor, por su bondad, porque tú eres nuestro Dios que ha resucitado, como decía esa alabanza, Señor. Y hoy día estás sentado a la diestra del Padre, Señor, para que tú seas exaltado por sobre todas las cosas, Señor. Eres digno de recibir toda gloria, honra y suprema alabanza. Padre, y oramos, Señor, para que tu reino, Señor, se establezca en nuestras almas, en nuestros corazones, Señor, y que tú cumplas, Señor, en nosotros, en cada uno, Señor, su voluntad. Padre, te pedimos que usted, Señor, guarde a aquellos que vienen de camino, bendiga a las demás clases, Señor, que están, Señor, también exhortando tu palabra, Señor, que usted perdone nuestros muchos pecados y que usted, Señor, se glorifique en cada uno de nuestros hermanos y hermanas en esta mañana. Gracias, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo dirija esta clase, Señor, y todo esto te lo pedimos en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy día la clase de hoy tiene que ver con algo doctrinal y sustancial en el creyente, es entender que Jesucristo es Dios. Esto es un principio dentro del cristianismo. Y vamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver un poco el índice de lo que vamos a ver en esta mañana. La siguiente diapositiva, hermana. Muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a ver como una introducción, una pregunta inevitable que todos en algún momento hemos tenido que hacernos sobre la divinidad de Cristo. En segundo lugar, vamos a ver la evidencia por medio de la Escritura acerca de la divinidad de nuestro Señor. En tercer lugar, vamos a ver las consecuencias prácticas de vivir en la luz de esta divinidad de Cristo y cuáles son las implicancias para los que no son los no creyentes, para los no creyentes, y también las implicancias para nosotros como creyentes. Y finalmente vamos a terminar con algunas preguntas de reflexión. Bien, vamos a ir a la pregunta. ¿Quién es Jesús para la gente de hoy? ¿Qué piensan ustedes, hermanos, que dice la gente acerca de Jesús? Que no conoce al Señor, claro, la gente en común. No lo entiende, no lo entiende. ¿Qué dice la gente? Ah, yo creo nomás, dice. Ya. ¿Alguien que dice que yo creo? ¿Al hermano de allá? Dicen que es una falacia. Una falacia. Es el Hijo de Dios. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta que generalmente uno le pregunta a la gente? Bueno, ¿y quién fue Jesús? ¿Qué piensas tú que fue Jesús? Un buen hombre, un profeta posible. Un maestro sabio, ¿cierto? Un buen maestro, como dice la hermana. Justamente es eso lo que la gente hoy día piensa acerca de Jesús, que es un gran profeta, que es un hombre sabio, que fue un gran líder, ¿cierto? Un revolucionario social. Hoy en día siempre se usa bastante esa palabra de revolución. Un hombre que de alguna manera llegó y hizo como una especie de revolución social allá en Judea y los romanos también. En otras palabras, un líder que causaba problemas, ¿cierto? Pero fíjense que la mayoría de las personas lo visualiza como efectivamente como si fuese un hombre,
pero no como si fuese Dios. La gente dice, bueno, yo puedo aceptar a Jesús como un gran profeta, un gran maestro moral, pero no acepto su pretensión de que sea Dios. La gente no acepta de que sea Dios, porque si aceptase que fuese Dios le va a traer serios problemas. Bueno, y hay un autor que se llama C.S. Lewis, que escribió las Crónicas de Narnia. Él hace una declaración con respecto a lo que la gente dice que piensa acerca de Jesús. Y él dice que las declaraciones de Jesús en las Escrituras no dejaron la posibilidad alguna de que digamos que él era un gran maestro humano o una gran persona que era solamente un gran sabio. No. Jesucristo, en las Escrituras, como lo vamos a ver a continuación, él expresamente afirmaba ser Dios. Entonces, esto desencadena un trilema que dice Lewis. O uno puede ver a Jesús como un mentiroso, que él decía que era Dios, pero realmente no lo era, que lo utilizaba como para embaucar a la gente, o que era un loco, que él se creía realmente el cuento que era Dios, o realmente era quien dice ser Dios. En cuanto a este dilema, si fuese un mentiroso, las enseñanzas que tenía él eran demasiado altos para engañar a la gente. Siempre hablaba de hacerle bien al prójimo, de ayudar al prójimo, ¿cierto? De tenderle la mano a las personas, de ayudar, darle alimento sin tener nada a cambio. Amar al enemigo, justamente, una enseñanza tan alta para una persona que se fuese mentirosa. Ahora, si fuese un loco, que es la otra opción que dice Lewis, que él no se comportaba como un loco, sino que se comportaba como una persona sumamente cuerda. Por lo tanto, nos queda la última opción, que él era realmente lo que él decía ser, Dios. Y lo vamos a ver a través de la Escritura. Vamos a ir inmediatamente a buscar en nuestra Escritura el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer 3 versículos, el 1:1, el 1:2 y el 1:14. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y acá Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados hermanos, aquí este pasaje es sumamente importante. Muchas veces nosotros como que, o la gente cuando lo lee, en realidad como que lo pasa por alto. Pero aquí hay una declaración exclusiva de que en el principio Jesús era el Verbo. Y el Verbo es la palabra griega que significa logos, que significa palabra hablada, revelación de las Escrituras, la palabra de Dios encarnada. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Eso, hermanos, decir que el Verbo, la palabra de Dios, era Dios, es algo sumamente glorioso para poder entenderlo, hermano. A ver, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Por ejemplo, usted cuando está enamorado de su esposo o de su esposa, generalmente, ¿qué es lo que hacía? Mandarse cartas, ¿cierto? Se mandaba cartas, ¿o no? Se mandaba cartas, se mandaba mensajes. Gloria a Dios por todos los que lo hacen hoy día.
Hoy día estamos más tecnológicos, ¿cierto? Se manda a la gente mensajes de texto, ¿cierto? Se manda un sticker, ¿cierto? O se manda un audio, ¿cierto? Entonces, esa era la palabra que le estaba enviando a usted. Pero llegó un momento en su vida donde usted dijo, yo no solamente quiero mandarle mensajes o cartas escritas. Antiguamente se mandaban cartas escritas, ¿cierto? De puño y letra. Ahora me presento yo. Ya no es solamente la palabra, sino que yo mismo me presento para tener una relación con la persona que amo. Yo amo tanto a esta persona que ahora mismo me presento yo. Amados hermanos, esa es la palabra encarnada. Jesús es la palabra encarnada de Dios mismo, es la representación exacta de Dios. Por eso que la palabra dice que el verbo, la palabra, se hace carne. Si lo pudiésemos graficar, yo sé que es un mal ejemplo quizás, o es muy tosco, pero entender la divinidad de Dios, que Dios mismo, hermano, el creador del cielo, del universo, de todo lo que existe, que se haya hecho carne, hermano, es algo tan glorioso. El creador del cosmos, el creador del cielo, de la tierra, de las galaxias, hermano, que en un momento nos ha llamado tanto que Él mismo decidiese venir a hacerse uno de nosotros, es un misterio maravilloso. Que yo creo que al creyente lo deja como anonadado. Algo tan glorioso, tan sublime. Yo a veces me pregunto, ¿cómo fue eso que lo motivó? ¿Cuál ha sido el amor tan grande que lo motivó por venir por criaturas tan imperfectas como nosotros? Qué glorioso es el Señor. Solamente me maravillo nomás al entender esto. Pero en el principio era el verbo, hermanos. En la filosofía griega, verbo, la palabra logos, es el principio organizador del universo. A eso se refiere la palabra logos. El principio organizador del universo, en un momento de la historia, se hace carne. Esto da a entender obviamente la preexistencia de Cristo. Antes del tiempo Él ya existía. El verbo era, cuando dice el verbo era con Dios, habla acerca de esta unidad que existe en la Trinidad. Y que el verbo era Dios, no como lo que dicen las sectas, era un Dios, manifiesta la esencia de la divinidad de Cristo. Esto, si uno lo puede llevar como una consideración práctica, hermano, el hecho de pensar de que nuestro Dios se haya hecho carne, da a entender que nuestra vida, que la vida suya, hermano, hermana, no está bajo el azar. Está bajo un propósito determinado por Dios. Determinado por el Dios que se hizo carne. Por lo tanto, nosotros podemos estar tranquilos, hermanos, que aun cuando estamos en dificultades, en problemas, viviendo algún tipo de proceso, nuestra vida está en las manos del verbo que se hizo carne. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos con la siguiente diapositiva. Vamos a seguir viendo con respecto al verbo eterno encarnado. Acá hay una declaración en Juan 8, del 56 en adelante al 59, donde Jesús hace una declaración tan grande que la gente que estaba en el lugar tomó piedras para lanzárselas. Lo vamos a leer. Juan 8, 56 dice, hablando Jesús, dice, Abraham, vuestro padre, le estaba hablando a los judíos, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces los judíos que estaban ahí dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Entonces aquí Jesús hace una declaración
tremenda, hermano. Entonces Jesús le dice, de cierto os digo. Cuando Jesús decía de cierto os digo, era porque decía de cierto os digo. Era porque decía algo importantísimo, hermano. Una revelación importante. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué es lo que hicieron los judíos? ¿Qué fue lo que le llamó tanto la atención? Porque dice que tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo atravesando por en medio de ellos y se fue. Fíjese que la palabra yo soy, hermanos, es algo sumamente importantísimo para un judío. Porque en la siguiente diapositiva vamos a ver que la palabra yo soy fue la revelación del nombre de Dios hecha a Moisés en la zarza ardiente. Ahí Moisés está delante de una zarza que estaba ahí ardiendo en un fuego que no se consumía nunca, y dice que él va y le pregunta a Dios, he aquí, llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Moisés estaba teniendo un encuentro personal con el Señor, ahí en medio de la zarza ardiente. Entonces era lógico que le dice, oye, pero tú me estás enviando a hacer a liberar al pueblo, pero yo ni siquiera sé tu nombre. Si ellos me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué le voy a decir? Y aquí el Señor le responde, el Dios de la zarza le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. La misma frase que cientos de años más adelante, en el futuro, Jesús se referiría a él mismo. Fíjese que aquí hay unos temas que uno tiene que entender. Gramaticalmente, uno esperaría que Jesús haya dicho, antes de que Abraham fuese, yo era. Por último, para denotar su preexistencia. Pero él no dice eso, él rompe en este momento la gramática intencionalmente para revelar una verdad teológica. Hermana, un segundo. Que el versículo donde leímos en Juan, el verbo es como decir, antes de que Abraham naciese, yo soy. No es que yo vi a Abraham nacido, no, antes de Abraham, yo soy. Ahí es donde aplica el yo soy. Y si hubiera dicho eso, y aunque hubiera dicho yo fui o yo era, ya hubiera denotado la preexistencia. Pero aquí rompe el Señor la gramática totalmente y lo hace en forma intencionada, hermanos. Porque justamente lo que dice la palabra yo soy significa yo existo, está en presente continuo. Y eso significa que el estar en presente continuo no tiene ni inicio y no tiene fin. Es eterno. Pero si usted se ha dado cuenta, hermano, cuando estábamos un poco recordando, cuando íbamos al colegio, generalmente la oración siempre está compuesta por sujeto, verbo y predicado. Por ejemplo, uno puede decir, yo soy un maestro, yo soy un alumno, yo soy un estudiante, yo soy de Chile, ¿cierto? Pero no, acá el Señor rompe totalmente la gramática. Él dice, yo soy, y uno como que se queda esperando el predicado, el complemento, ¿cierto? ¿Pero qué es lo que eres? No, yo soy. Él así se determina, y hermano, esto es algo teológico, es intencional,
Porque nosotros no podemos encasillar a Dios en una categoría. Yo soy inmediatamente, hermano, le paso pero para terminar la idea. Hermano, nosotros no podemos limitar a Dios. No podemos encasillarlo en una categoría como usted me podría encasillar a mí. No, Dios no lo podemos encasillar. Solamente tomando de la palabra de la oración del sujeto predicado, ¿cierto? Y todo eso, el verbo en una oración cumple un papel fundamental. Una oración sin verbo no tiene sentido. Igual nuestras vidas sin Cristo no tienen sentido porque Él es el motor, digamos, el que le da la acción. Qué glorioso eso. Nuestras vidas sin el Señor no tienen sentido. El Señor ha puesto eternidad en cada uno de nosotros. Amados hermanos, la gente dice, si yo tuviese esto, sería feliz. Si yo tuviese un carro, una casa, si cumpliese sacar una carrera, realmente sería feliz. O si tuviese este trabajo, sería feliz. Pero esas personas logran cada una de esas cosas y jamás son felices. Porque el Señor en cada uno de nosotros ha puesto un vacío. Y ese vacío únicamente es llenado por Dios. Por ninguna otra cosa. Por eso usted va a ver a gente que tiene tanto dinero, hermano, tanta plata, que ha tenido tanta plata y no es feliz. Puede tenerlo todo en la vida, todo lo que la gente humanamente quiere, pero no es feliz. Porque le falta lo más importante, que es Cristo. El sentido completo de la vida. El vacío que cada uno de nosotros tiene que llenar tiene forma de Dios. Uno de sus atributos del Señor es justamente eso, es ser autoexistente, hermano. El Señor no depende de nada ni de nadie. Por eso es yo soy el que soy. No depende de nosotros. Yo no entiendo a veces cuando de repente he escuchado que la gente dice, Dios te necesita. Dios quiere cumplir un propósito, pero te necesita a ti. Hermano, no te necesita, ni a mí tampoco. Dios va a cumplir su propósito perfectamente, al pie de la letra, en el tiempo perfecto de Dios. Y si Dios tiene que levantar a uno o a otra persona, lo va a hacer. Somos nosotros los que necesitamos de Dios para poder entender nuestro propio propósito. Él no nos requiere a nosotros, Él es autoexistente, no necesita nada de nadie. Por eso dice, yo soy el que soy. Él es infinito, hermano, Él no podemos encerrarlo en categorías. Uno cuando empieza a estudiar estas cosas, hermano, es como que uno se dice, oye, este es mi Dios. Es como que uno se asombra. Es como que uno dice, este es el Dios que adoramos. Porque muchas veces nosotros tenemos ideas equivocadas de Dios, que son ideas que nosotros han sido implantadas a nosotros, pero cuando vamos a la Escritura y vemos realmente en lo glorioso, lo sublime, lo supremo que es Dios, quedamos tan pequeños ante su presencia y tan absortos de quién es grande y glorioso es Él, que cuando tenemos un problema, vemos a nuestro gran Dios glorioso, hermano, y nuestro problema parece pequeño. Y nosotros comenzamos a descansar en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermanos, cuando Jesús dice yo soy, Él está tomando el nombre sagrado de Dios. Y un judío entiende esto, hermano. Si por algo agarraron piedras para lanzársela al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús es la revelación completa de quién es Dios. Es lo que los judíos hablan acerca del tetragramatón. Lo pronuncié bien. Tetragramatón. El IHWBH. ¿Saben qué? Los judíos, a todo esto ese nombre es tan sagrado para un judío que ellos ni siquiera lo nombran. Ellos, en vez de nombrar a Yahweh,
que es como el nombre que ellos han tratado de identificar que es el nombre de Dios. Ellos le hablan del Señor, Adonai. E incluso cuando ellos, los copistas, los escribas, tenían que copiar la palabra de Yahweh, con el nombre de Dios, yo soy, ellos saben que usaban una pluma nueva. Una pluma nueva para escribir el nombre de Dios y esa pluma la tiraban. Porque era tan sagrado para un judío el nombre de Dios que tenían que hacer así. Esa es la forma en que ellos respetaban el nombre de Dios. Y muchas veces nosotros tomamos el nombre de Dios en vano. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos. Sigamos viendo en las Escrituras testimonios y evidencias sobre su divinidad. Yo y el Padre uno somos. Y nos vamos a Juan 10 ahora. Juan 10, 30 al 33. ¿Lo leemos? Hablando Jesús nuevamente, porque estas son declaraciones de Jesús. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apiedrarle. Y Jesús le respondió y le dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le hace esa pregunta a los judíos el Señor. Entonces, ¿qué le responden los judíos? Dice, le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apiedramos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Se da cuenta? Los judíos perfectamente, hermanos, y el mensaje, si usted lo comparte con el mundo, el amar al prójimo, el amar al enemigo, llega a sonar hasta moralmente aceptable. Pero cuando tú le mencionas que Jesucristo es Dios, para. La gente no lo acepta. No lo acepta la gente. Así como los judíos no estaban aceptando la declaración de que Jesús, yo y el Padre uno somos. Fíjense que él no dice, Jesús, dice yo y el Padre somos uno en propósito o en determinación. No. Cuando él habla de esta palabra, uno somos, significa que yo y el Padre somos uno en sustancia, en naturaleza divina. Entonces, cuando los judíos quieren apiedrar al Señor, el Señor no retira la afirmación de que Él era Dios. Todo lo contrario, hermano. Él tiene que confrontar a los judíos para que estos líderes tengan que lidiar con las buenas obras y con los milagros que hizo Jesús. En otras palabras, le dice, oye, si yo digo que soy Dios, las buenas obras, los milagros que estoy haciendo dan fe de ello. Alimentar la multitud, sanar a los paralíticos, sanar a enfermos, limpiar leprosos, liberar a los poseídos del demonio. En otras palabras, Jesús le dijo, estas señales que estoy realizando no demuestran blasfemia. Todo lo contrario, demuestran mi unidad que tengo con el Padre. Entonces, amados hermanos, esto es algo tremendo. Y los judíos lo entendían plenamente. Plenamente lo que mencionaba Jesús, eso era lo que le hacía ruido. Que un hombre llega en un momento de la historia, porque los profetas también hicieron milagros, ¿cierto? Pero ninguno de ellos declaró que era Dios. Llega un hombre a la historia, en un momento de la historia, dice que la plenitud de los tiempos, lo habla la palabra del Señor, que llega y se para delante de todo y dice, bueno, yo soy Dios. Ninguno en ningún momento de la historia ha hecho eso. Como hoy día decía nuestro hermano, ni Alá, ni Mahoma declararon que fueron Dios, ni Buda. Ellos siempre dijeron, miren, este es el camino. Si siguen ahí van a llegar a Dios.
Pero Jesús dijo otra cosa. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una de las 7 declaraciones del yo soy del Señor. Yo soy la vid y los pámpanos, ¿cierto? Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. Yo soy la puerta. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Eso fueron declaraciones intencionales, hermanos, que rompían la mente y el pensamiento del judío promedio que estaba ahí, escuchando esas palabras divinas de Jesús. La siguiente diapositiva, ahí está, a ver, ahí está. Este otro acontecimiento dentro de la historia del Señor, en Marcos 2, del 3 al 7, la evidencia de que Él era sin pecado y perdona los pecados. Dice que en esta ocasión dice que entonces vinieron a Él, a Jesús, unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 personas. Y como no estaba tan lleno el lugar donde estaba el Señor Jesús predicando, como no se podían acercar a Él a causa de la multitud, ¿qué es lo que hicieron? Se le ocurrió una brillante idea de subirse al techo, hacer un hoyo y descender por esa abertura al que yacía paralítico. Y aquí esto es glorioso. Dice que al ver Jesús la fe, no del paralítico, fíjese, la fe de ellos, de los que llevaban al paralítico, le pronuncia unas palabras, hermanos, tremendas. Dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Uno dice, pero ¿por qué no lo sanó al tiro al Señor? No, porque lo más importante a lo que vino Jesús, más allá de hacer los milagros que hizo mucho el Señor, era que venía a perdonar los pecados de la humanidad. Entonces los que estaban allí, ¿cierto? Algunos estaban sentados de los escribas, los cuales les cavilaban en sus corazones, porque esta palabra, hijo, tus pecados te son perdonados, comenzó a hacerle ruido en su mente, en su interior, y dijeron, ¿y por qué este habla así? ¿Qué se cree? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Lo entendieron perfectamente. Era una verdad teológica, hermano. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y si usted se pone a pensar, hermano, esto pasa a veces inadvertido para mucha gente, el hecho de que Jesús perdona los pecados. Porque, por ejemplo, yo puedo entender, a ver, que la hermana Pamela, por ejemplo, si le pisa el pie al hermano Isaac, el hermano Isaac tenga que perdonar a la hermana, ¿cierto? Claro. O si usted, por ejemplo, si yo lo ofendo a usted es el que tiene que perdonarme a mí. Pero yo, por ejemplo, en el caso de la hermana Pamela, yo no decir, hermana Pamela, ¿sabe qué? Yo la perdono por haberle pisado el callo al hermano Isaac. No suena, ¿cierto? No, pues de hecho es como que, oye, ¿qué presumió el hermano? ¿Por qué? Si a él no le hicieron nada. Hermano, yo lo perdono a usted por no darle la plata a su señora. No suena. Entonces, amado hermano, usted puede decir, ¿y este qué se cree? Pero si él no fue el que fue el ofendido. A menos que realmente fuese el ofendido Dios. Hermanos, fíjese que Jesús se comportó en este pasaje como la principal parte ofendida de ese pecado. Y esto sería quizás torpe o tonto de una persona que no fuese Dios. Solamente Dios puede ofenderse por el pecado que usted le hace a su hermano, o que yo le hago a mi esposa o a usted.
Solo Dios puede ofenderse. Porque quebrantamos continuamente los mandamientos del Señor cuando pecamos contra otra persona, cuando pecamos contra mi hermano, contra mi hermana, cuando defraudamos a nuestros hijos, cuando defraudamos en el empleo, cuando defraudamos, hermanos, en general. El principal afectado es Dios. Por lo tanto, aquí, esta declaración, hermanos, es una declaración innata de la divinidad de Jesús. En la boca que cualquiera que no fuese Dios, esto no tendría sentido, a menos que realmente fuese el Señor. Por lo tanto, los judíos tenían razón. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? El siguiente diapositiva. El ofendido, entiendo yo, es porque él es dueño de esa persona, es soberano. Entonces, si me están ofendiendo a mi propiedad, eso lo entiendo. Efectivamente, cada uno de nosotros tenemos que perdonarnos los unos con los otros, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, pero el principal afectado, el principal ofendido es Dios. Hay una parte cuando, ¿se acuerda del hijo pródigo? Cuando gasta todos sus bienes y él habla acerca de que cuando reacciona, cuando está alimentando a los cerdos, dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce primeramente que ha pecado contra Dios. Y eso es justamente lo que hacemos, amado hermano. Cuando usted peca contra alguien, no pecó solamente con el hermano, sino que ha pecado o ha faltado para con Dios. Cuando usted y yo pecamos, faltamos en primera instancia con Dios. Es por eso que a veces como que se rompe esa relación, ¿cierto? Y hasta que nosotros no vayamos y pidamos perdón, nos sentimos que nuevamente la relación con Cristo continúa ahí en esa comunión. Pero bueno, sigamos. El versículo 8 dice, conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí. Fíjese que lo que dice que él conociendo lo que decían en su corazón. ¿Qué atributo es ese? Omnisciencia, justamente. ¿Y qué es un atributo divino? Yo, por ejemplo, no tengo idea de lo que usted está pensando, de lo que estamos hablando en esta noche. Dice, es que el hermano aburrido, el hermano aquí. O no sé, yo no puedo leer su pensamiento. Y usted puede leer el mío. Pero sí Dios. Y Jesús, conociendo luego en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Usted se ha dado cuenta que de repente cuando está en alguna situación y viene aquí un día domingo y el Señor le habla justamente del problema que usted tenía, porque Él conocía lo que hay en su corazón? Y muchas veces nosotros nos enojamos con el predicador. ¿Me ha pasado? Nos enojamos con el predicador. Oye, ¿quién le contó a este? No, nadie le contó. El Espíritu Santo de Dios que conocía lo que había en su corazón. Y eso está usando el Señor para hablar a nuestras vidas. Dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano, esto es autoridad. Autoridad para perdonar los pecados. Esta autoridad que solamente la tiene el Señor y que por gracia a nosotros también nos ha delegado. Hay gente que, yo no sé, dice, no, es que solamente Dios perdona, yo disculpo. ¿Lo escuchas? Oye, y lo dicen como que, ay, como que suena hasta santo.
Y no, el Señor también nos ha delegado la capacidad de poder perdonar a tu hermano que está sentado al lado tuyo o a tu hermana. El perdón es parte de la vida del ser humano. Cuando nos casamos, antes de casarnos, veíamos que todo era color de rosa, ¿cierto? Llegaba el hermano Enrique en su caballo ahí, azul, vestido de azul. Y todo era lindo. O el hermano Roberto, la evangélica, siempre me decía, oye, era todo hermoso, maravilloso, pero cuando usted se casa, se da cuenta de cuán pecador o pecadora es. ¿Cierto? Ahí. ¿Y qué es lo que es al Señor? Hay veces que yo le decía, Señor, ¿cómo arreglo este problema con mi señora? Ya metí la pata. No sé qué hacer, Señor. Perdón. Perdón. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llevado a eso? Y continuamente, yo creo que toda la semana, o yo toda la semana, en realidad, para ser sincero, para confesarme delante de ustedes, tengo que pedirle perdón a mi señora, a mis hijos, a mi Señor. Tenemos que pedirnos perdón y pedir la gracia del cielo para que el Señor nos ayude a cambiar. Pero aquí en este pasaje Jesús está demostrando su autoridad para perdonar. Y la sanidad física es evidencia de un perdón invisible. Porque ellos no podían ver el perdón. Nadie lo puede ver. Pero sí la sanidad. El perdón invisible es visto ahora a través de la evidencia física del milagro glorioso de nuestro Señor. Jesús, en otras palabras, está diciendo, si puedo hacer esto que ves, tengo autoridad para hacer esto que no ves. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús, hermano, amigo que me escucha, tiene la autoridad para perdonar sus muchos pecados. Él tiene la autoridad. Por muy grande el pecado que usted haya cometido delante del Señor, Dios tiene la capacidad de perdonarte y nos está llamando a cada uno de nosotros a entregar nuestros muchos pecados, la parte más sucia de nosotros, lo más vil. Él no quiere ni tu riqueza, ni tus bienes, ni ninguna otra cosa que nosotros pudiésemos darle. Lo único que nos pide es que le entreguemos las cosas más sucias, fíjese, de nosotros, nuestros pecados. ¿Usted quiere tener el perdón del Señor? El Señor puede perdonarle como a mí también el Señor me ha perdonado. Consideraciones prácticas, implicancias prácticas, ya concluyendo ya, para el no creyente. Hermanos, no podemos ser neutros ante Jesús. Yo sé que hay muchos otros versículos más que podemos poder tocar. Yo tenía por lo menos 2 diapositivas más para ver acerca de la divinidad de Jesús. Pero creo que Dios, por intermedio de su Espíritu Santo, es el que convence de que Jesucristo es Dios, no es un maestro moral. Por lo tanto, no podemos ser neutros cuando nos presentemos delante de Dios, delante de Jesús. Si Jesús es Dios, no puedes decir simplemente fuiste un gran hombre, o un gran maestro, un gran profeta. No, Jesús a cada uno de nosotros nos va a confrontar en nuestra vida a tomar una decisión. O Jesús será tu juez o será tu Señor. Pero no es indiferente. En algún momento, cuando pasemos a la presencia del Señor, Jesús va a ser o nuestro juez o va a ser nuestro Señor. Tampoco puede decir que es una opción más, una religión más entre muchas. No, porque Él mismo dijo en Juan 14:6 que Él es el único camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Él es exclusivo.
Rechazar a Jesús, amados hermanos, es rechazar a Dios mismo. Ignorarlo es vivir una vida eterna completamente separada de Él. Y esa es la decisión que tenemos que hacer. Y fíjese que el problema en realidad ni siquiera es de un entendimiento, porque yo le puedo ofrecer más versículos bíblicos, como le decía recién, acerca de la divinidad de Jesús. El problema, hermano, es de nuestro pecado. ¿Se ha dado cuenta cuando habla con los ateos? Los ateos es como que están constantemente atacando todo lo que sea Dios. Es como que tienen un problema con Dios. Y justamente, hermano, uno le puede dar a entregar evidencia, y puede llenarlo de evidencia. Pero el problema no está en la evidencia. El problema está en el corazón. Porque no quieren abandonar su pecado. No están dispuestos a someterse al señorío de Cristo. Amigo que me escuchas, no necesitas solo mejorar tu vida. Necesitas ser perdonado, reconciliado con Dios a través de Cristo. Solo Jesús puede salvarte, porque solo Dios puede perdonar y salvar. ¿Y qué implicancias tiene esto también para...? Bueno, obviamente la respuesta bíblica de todo lo que estamos hablando es arrepentimiento. Arrepentimiento de nuestros pecados, confesión de pecados, fe en el Hijo de Dios y nuestra rendición completa a la divinidad de Jesús. Y para los creyentes, en la siguiente diapositiva. Hermanos, el creyente ya conoce acerca de la divinidad de Jesús. Esto es una doctrina fundamental para cada uno de nosotros. Pero el tema está en que nosotros no debemos ver a Jesús solamente como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Esa es la explicancia, hermanos, que tenemos de poder ver a Jesús como Dios. No solamente como el Salvador, que hicimos una oración ahí y luego venimos los domingos y nos congregamos. No, es Señor. Y no es solamente el Señor del día domingo, sino que es el Señor de cada uno de los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que os digo? Y eso implica, hermanos, que nuestras decisiones, nuestro tiempo, nuestros hábitos, nuestra familia, incluso nuestra administración del dinero, tiene que someterse al señorío de Cristo. Tiene que ser así. Porque Él es Dios y Señor, no solamente el Salvador. La gran pregunta es, ¿nuestra vida gira en torno a Cristo o a ti? Esa es una gran pregunta que debemos hacernos. ¿Tienes una fe que es cómoda? ¿De solo día domingo? ¿De solo el día del martes que hay cultos? ¿O es una vida rendida al Señor? No me responda a mí, respóndale al Señor. Pero esto además, amados hermanos, nos da una confianza absoluta que si usted ha rendido su vida al señorío de Cristo, hermano, usted puede confiar completamente en que Él tiene cuidado de cada uno de ustedes, que Él no lo va a abandonar en los procesos, en las dificultades, en las enfermedades. El Señor siempre va a estar con usted, siempre lo va a sostener. Siempre lo va a guardar, lo va a cuidar. Él va a buscar una forma de mostrarle su amor. Ya sea a través de los hermanos, a través de una situación en particular que solamente usted y el Señor conocía, el Señor va a obrar ahí. Le va a mostrar su gloria. No está solo. No está sola. Cristo, el Dios del universo, está con usted. Bendito Dios.
la siguiente pregunta de reflexión. Si Jesús es Dios, ¿por qué no gobierna todas tus decisiones? Es una buena pregunta. Muchas veces todos nosotros tenemos que tomar decisiones, pero a veces sacamos a Dios de esas decisiones, a Cristo. La invitación está en que invitemos al Señor a esas decisiones que tenemos que tomar y que son importantes para nuestras vidas. Le llamas Señor, la otra pregunta, le llamas Señor, pero decides tú. ¿Quién decide al final? ¿Le ha preguntado usted al Señor sobre esa decisión que tiene que tomar? ¿Realmente es la voluntad del Señor? ¿O está decidiendo usted? Hermanos, ¿tu vida refleja que Él tiene autoridad total en su vida? Estas son preguntas para reflexión que quería dejarles aquí. Jesús no solo habló como Dios, pero no habló de Dios, sino que Él es Dios. Y si habló como Dios, entonces Él merece no solo su atención, sino nuestra obediencia total. Les voy a invitar a orar a la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por su amor, por su bondad. Gracias porque tú nos recuerdas, Señor, que tú mismo nos amaste tanto, que viniste a morir por cada uno de nosotros, Señor. Tú te hiciste hombre, Señor, como cada uno de nosotros. Viviste entre nosotros, Señor, y hoy día estás, Señor, en medio nuestro, en este lugar. Señor, oramos para que cada día, Señor, podamos rendir nuestra vida al señorío de Cristo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a cumplir tu santa voluntad, no la nuestra. Ayúdanos, Señor, Padre, en esta hora. Y te damos gracias por este hermoso momento que tenemos de poder dirigirnos a ti. Gracias, Padre eterno. Todo te lo rogamos en el santo y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermana Florcita, si me puede ayudar con la ofrenda. El texto, muy bien, gracias. El texto bíblico es Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Inclinamos nuestro rostro. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la provisión espiritual de hoy, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres, Señor, nuestro gobernador, Señor, de nuestra vida. Y de esta forma, Señor, entregamos también tu provisión material, agradeciendo lo que tú nos das y es para tu obra, Señor. Multiplícala. Bendice a cada familia representada en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos y hermanas.